Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos todos a la presentación del libro de Joe Goldman, Periodismo en tiempos de cólera. Mi nombre es Fernando Bogado, vengo un poco a hablar en representación de Ediciones Coligüe, en donde Joe ha publicado este libro, que es un poco el resultado de una larga experiencia vital, no solo en los términos profesionales, sino en el sentido más literal y lato del término. Me parece que en Periodismo en tiempos de cólera lo que se puede recorrer en las páginas es justamente la vida de Joe aquí, en Latinoamérica, ofreciendo, ¿no?, las ventajas que tiene el punto de vista de alguien que por ahí no viene en términos de nacimiento de aquí, pero sin embargo adopta la tierra como si fuese propia. En cada una de las crónicas recogidas en el libro van a notar ese tono, que me parece que es lo más rico del texto. Y bueno, creo que la mayoría conoce a Joe. Si no tengan la oportunidad de conocerlo a partir del libro, ojalá puedan encontrar esto que les digo, ¿no? Ese tono biográfico, íntimo, que también implica cierto modo de la sorpresa, y que por otro lado es, como le decía Joe cuando estábamos en proceso de edición del libro, del cual tuve la suerte de participar, en cada uno de los textos también se ve la búsqueda de algo que parece que escasea, que es el periodismo entendido como la presentación de una verdad. Una verdad que a veces uno tiende a creer que es totalmente subjetivo, que puede ser construida bajo esta idea que tanto prima en estos tiempos de la fake news, de que todo es falso, de que todo es discurso. Bueno, acá tenemos a alguien que todavía cree que hay una verdad y que el discurso ayuda a encontrar esa verdad. Creo que son dos modelos de periodismo diferentes. Ya todos sabemos que la realidad es construida con discurso, pero una cosa es creer que es puro discurso y otra cosa es decir, bueno, hay algo esencial, íntimo, verdadero, que todavía se puede comunicar. Por eso el título, ¿no? Periodismo en tiempos de cólera es también eso, ¿no? Todavía hay una tarea del periodista que es, no les digo abstraerse del contexto de discusiones, sino insistir con una profesión. Una profesión que tiene mucho de artesanal, que tiene mucho de búsqueda íntima y que tiene mucho de encontrar algo que por ahí no todo el mundo quiere ver, ¿no? En cada una de las crónicas, Joe va desde lo más íntimo, que es, no sé, contar la historia de un Coca-Colero que tiene los pies hechos bolsa por un trabajo muy mal pago en lo íntimo de nuestra Latinoamérica, hasta atender a situaciones que tienen que ver con casos de repercusión internacional. Joe ha hecho en todos estos años como periodista una labor excepcional y, como les digo, ha transformado esta tierra que tomó por adopción en también un territorio de investigación y en una, bueno, acá me adelanto un poco al prólogo de Víctor Hugo, ¿no? En una vida que termina siendo envidiada, porque ¿quién pudiera vivir las vidas que vivió Joe recorriendo tantos lugares y contando tantas cosas? Desde la Ediciones Coligüe estamos muy contentos por la salida del libro. Obviamente hemos traído ejemplares para vender, pero en todo caso les recomiendo profundamente que estén atentos un poco a la circulación del texto, porque también es una apuesta que hemos hecho con este libro de sacarlo en formato digital. Yo sé que no es el formato que por ahí a todos nos gusta y demás, pero también hay que tener en cuenta que es un formato que se ha impuesto bastante en los últimos 2 años que pasamos, así que pueden conseguirlo tanto en papel como en formato de ebook. Yo creo que es el segundo que sacamos, así que imagínense que también es algo nuevo para nosotros. De todos modos, para aquellos amantes del papel, los libros están afuera. Dicho todo esto, nos acompaña 2 amigos de Joe que están cada uno a su lado. No creo que requieran presentación, pero por las dudas, Sergio Kiernan y Víctor Hugo Morales están aquí para hablar un poco acerca del libro. Y el señor que está en el medio es el propio Joe, por si no lo tenían visto. Así que, bueno, dicho esto, les agradezco mucho por participar aquí y los dejo con los presentadores. Muchas gracias. Bueno, Joe me encargó que les explique todas las razones por las que no deberían leer este libro, pero bueno, no se me ocurren. Yo lo conocí a Joe hace 32 años ya, en el 90. Hace mucho, éramos mucho más jóvenes que hoy. Ya como periodistas los dos, teníamos más o menos la misma edad, ¿no, Joe? Y Joe llevaba unos años en Argentina y siempre me llamó la atención una cosa. Yo no sabía que se iba a quedar el resto de su vida acá, aunque lo sospechaba. De todos estos extranjeros que van y vienen, todos estos periodistas, colegas nuestros que van y vienen,
todos parecen continuar eternamente ese género literario del visitante que escribe un libro sobre el país que estuvo 3 meses y que de paso, sobre todo cuando son norteamericanos, te vienen a enseñar cómo hay que ser una democracia, cómo hay que, no sé, tomar el colectivo, cómo hay que organizarte. Nunca aceptan nada, siempre es como que vienen a normatizarte la vida o a compararla con una especie de Estados Unidos de las películas. Esto es particularmente norteamericano, pero es genérico de la cantidad de potencias de países que se supone que son exitosos, por lo tanto todo es fantástico, y viene en Argentina que no somos una potencia y por lo tanto todo debe ser corregido. Bueno, Joe nunca hizo eso. De hecho, me acuerdo de reírnos mucho porque estar comiendo a la noche los cierres de noticias que los jueves terminaban a cualquier hora y después nos íbamos a comer y ponernos a hablar de las cosas que de hecho eran mejores acá o cosas de Buenos Aires que eran más simpáticas. Por ejemplo, que era más difícil que te peguen un tiro. Joe es del Bronx, se crió en el Bronx. Yo viví en el Bronx cuando era muy joven, entonces los dos nos acordábamos cuando la banda de sonido de las noches en el Bronx eran los balazos. Los chicos te decían hasta el calibre para ver si te preocupabas mucho, poquito o nada. Épocas 70, principios de los 80 ya, cuando Nueva York estaba en muy mal estado. Pero lo bueno, y es algo que lo refleja muy bien este libro, y es lo que hace que el primer capítulo, que es una memoria del primer día de Joe aquí en Buenos Aires, en 1985, el primer capítulo cuenta cuando se toma el avión en Nueva York y cuando se va a dormir por primera vez en Buenos Aires, en su nuevo hogar. Es un día en la vida de Joe Goldman, y es un encanto porque uno ahí encuentra un relato de alguien que todavía es un viajero, que está llegando por primera vez a un nuevo país y está encantado. Y no solo está encantado, está dispuesto a estar encantado. Tiene una actitud que no viene a ver cómo hacemos las cosas, sino viene abierto, con los oídos abiertos, los ojos abiertos, dispuesto a confundirse, a tropezar, a meter la pata, como nos pasa a todos los que nos fuimos a vivir a algún país que no es el nuestro, y a sentir placer en esta nueva ciudad. Entonces, es un capítulo encantador porque todos los que nos acordamos de Argentina en el 85 no era un momento tan fácil en nuestra vida. No llevábamos ni 2 años de democracia. ¿Se acuerdan? Primero 2 años de Alfonsín. No era un momento tan sencillito. Pero yo mismo me quedé encantado recordando mi propia vida en mi propia ciudad hace tantos años por el prisma que le pone Joe. Y eso es algo muy importante que Joe nunca perdió en todos estos años acá, que es esta capacidad de ver a Argentina y a los argentinos y a Buenos Aires, que es su ciudad, un poquito desde el costado, como alguien que no nació acá, que no está acostumbrado a todo porque ya siempre fue así, como nos pasa a los porteños, pero también como alguien que se enamoró, que se quedó, que la hizo suya, que se hizo porteño, que se hizo argentino, que tuvo sus hijos aquí, que hizo su hogar aquí, y se dedica a escribir sobre todo esto. Entonces, lo rico de este libro para mí es realmente ese lugar donde siempre se paró Joe para escribir sobre Argentina y sobre los demás países de América Latina. Hay como progresivamente una especie de punto de vista que va cambiando en estas crónicas, como que empiezan como un norteamericano encantado en Sudamérica y hay algunas que parecen de un argentino que está escribiendo sobre otros países. Te fuiste contagiando, Joe, mucho
ya viviste muchos más años acá que en Estados Unidos, con lo cual... Y hay otra cosa que hablamos hace también muchos años, cuando yo le presenté a Joe Goldman a otro querido amigo, Andrew Graham Yule, que murió, que hablábamos del tema de los puentes entre culturas y entre países. Lo hablamos esto siempre con Andrew, porque Andrew era un argentino, hijo de un escocés y de una inglesa. Y siempre fue binacional y bicultural y bilingüe en muchas cosas. Él era profundamente argentino, pero iba y venía. Iba y venía físicamente, pero sobre todo iba y venía traduciendo muchísimo castellano al inglés y difundiendo nuestras cosas. Él era como un puente cultural con Inglaterra. Bueno, Joe es uno de nuestros bastante raros puentes culturales con Estados Unidos, que son bastante menos de los que uno cree. Es como que el intercambio es una autopista de una vía, viene todo para acá y va poco para allá. Joe es un tipo que nos explica en un punto a otros. Y yo la verdad que te quiero dar las gracias por eso. Por muchos años Joe escribía para algún medio en el que yo trabajara. Por ejemplo, empezamos con Noticias, y yo era el editor de Internacionales, y Joe escribía notas sobre política norteamericana para argentinos. O sea, las escribía en criollo para que uno las entienda. ¿Puedo decir algo, Sergio? Sí. Me pagaban en Noticias en aquel momento más que Newsweek. Bueno, era el 1 a 1. Era el 1 a 1 y uno a los amigos les pagaba. No, pero además nadie nunca se quejó, no se crean. Y después, en página 12, Joe escribió una gran cantidad de notas sobre Argentina directamente. Y algunas notas muy enojadas de Joe Goldman son sobre cosas que decían sobre Argentina en Estados Unidos. O sea, notas escritas con la camiseta puesta, enfurecido, que le faltaba decir estos gringos que no entienden nada. Le faltaba esa frase nada más. Entonces, ese tipo de cosas realmente son peculiares y excepcionales. Hay pocas personas que se hayan colocado en la vida en ese lugar. Si lo piensan un poco, es un lugar que cuesta mucho trabajo, muchos años, mucho coraje construirse para estar entre dos o entre más de dos y poder entender a todos y poder comunicarlos, traducirlos. Para mí eso es muy valioso, es algo que yo siempre aprecié mucho en la obra de Joe. Me parece que es un periodista que no solo, como decía recién Fernando, sigue manteniendo los estándares con los que nos criamos nosotros, una generación de periodistas que la verdad que las fake news y las operaciones, internet y todo eso no nos termina de interesar, porque lo que nos acordamos es que nos hicimos periodistas para ver qué hay abajo de las piedras. Nuestro trabajo es levantar las piedras y ver qué hay abajo. Y abajo no hay abstracciones, hay bichos. Entonces, ese es nuestro laburo. Y Joe se acuerda bien de eso. Él empezó con una muy buena escuela en el Village Voice, empezó con un gran periodista investigador, Wayne Barrett. Digamos, la semilla es buena ahí. Y además, él se especializó en esta cosa rara, que es traducirnos, descubrirnos, explicarnos mutuamente. Y lo ha hecho muy bien. Por eso este es un muy buen libro, porque es como una selección de ese trabajo. Yo les recomiendo que lo lean también con esto en mente. Además de disfrutar de las muy buenas historias que cuenta Joe, van a ver que este libro es una serie de puentecitos entre las culturas de las Américas. Bueno, y ya me estiré mucho, con lo cual los dejo en las capaces manos de Víctor Hugo. Qué presentación deliciosa, muchas gracias. Un placer escuchar eso. Yo lo que puedo hacer, lo único que puedo mejorar es con mi voz de locutor nada más.
y tratar de meterme en alguno de los intersticios que quedan entre lo que dijo Fernando y lo que acabamos de escuchar, para hacer una advertencia sobre el libro muy importante. Es un libro que se lee demasiado rápido, que no da tregua. Uno lo lee sin poder parar y entonces muy rápidamente uno se queda con las historias en la mano y con el libro terminado, que me parece que es un detalle también muy importante, porque a veces los escritos periodísticos suelen ser como ensayos un poco más complicados para el lector y llenos de una ideología que uno va combatiendo, va discutiendo. El libro de Joe es un encanto de hilvanar anécdotas, historias maravillosas, ahora maravillosas, que le ha tocado vivir en tantos años de profesión. Me da la sensación de que ya la primera aventura que cuenta deliciosamente es su encuentro con los argentinos. La descripción inicial de lo que significó subir a un avión y compartir el primer momento con muchos argentinos es una manera formidable de describirnos, de ayudarnos a entendernos, a pensarnos, pero lo hace con una gracia formidable. Y ahí estaba el origen de una aventura que en aquel momento él no sabía cómo iba a terminar. Yo en el prólogo me permito decir que le compraría la vida a Joe, pero lo digo muy sinceramente. ¿En qué sentido? ¿Cómo soñamos esta profesión? Yo empecé cuando tenía 16 años y soñaba con ciudades, con viajes, con aventuras. La profesión me permitió algunas actividades en ese sentido, pero ninguna tiene los rasgos definitivamente de aventura que presenta el libro en cada una de las historias contadas por Joe. Ahí penetrando un poquito en los intersticios que puedan haber quedado de la formidable descripción, anticipación del libro, podría decir que cuando uno termina cada historia, uno dice, ¿cómo me hubiera gustado vivirla yo? Pensando en que al cabo de cada una de ellas, en el final, hay un respiro, hay un alivio para lo que mientras uno lee está la tensión de todo lo que a él le tocó vivir. Contado admirablemente, desde ya estamos frente a una pluma, a un hombre de una cualidad intelectual muy alta, pero son las anécdotas, son las historias que cuenta lo que nos va importando en cada uno de los pasos. Y como soy un latinoamericanista, que las historias estén referidas a América Latina y vayan de la Argentina y profunda, pasando por Chile, por Perú, por Ecuador, por Brasil, por cada uno de los sitios en los cuales él fue constatando lo que es América Latina, sus padecimientos, sus contradicciones, sus sufrimientos, pero también sus personajes, su colorido excepcional y la profunda humanidad que finalmente tenemos en estas regiones del mundo, esa sensibilidad que yo podría llamar latinoamericana y que podría intentar describir como no igual a una sensibilidad sajona, para poner un solo ejemplo de todo lo que intento decir. Quiero señalar que el libro es ese seguimiento de América Latina en todas las dificultades que presenta. Andar en ómnibus, que uno se incomoda de solo pensar en el viaje, es decir, se sienta de nuevo, se acomoda en la silla, esos trenes desvencijados, esos lugares donde lo detienen y no sabe cuánto tiempo va a estar allí y por qué esos personajes que aparecen de pronto como fantasmas de adentro de una ficción literaria que América Latina ofrece permanentemente. Todo esto es lo que compone la belleza que tiene este libro y lo que señalé en un primer momento, la fluidez con la que se puede degustar, con la que se puede participar como lector, pero también como integrante del equipo que está al lado de Joe, protagonista de la aventura, pero nosotros estamos inmersos en ellas, estamos como colándonos en esa vida. Y al cabo, esos sueños de periodista, de grandes aventuras, de vivir hechos que vale la pena que después
queramos contarle a las personas que tenemos al lado, a nuestros oyentes si somos personas de radio o a nuestros lectores si somos personas de diario. Todo eso está en este libro, todo esto lo ha vivido Joe. Habrá que buscar, qué sé yo, aventureros que cuentan viajes al Himalaya o cosas por el estilo, aunque también pueda haber alguna historia referida a eso en el libro. Es decir, buscar ámbitos que se presten como América Latina, la profunda América Latina, la América Latina pobre, la América Latina controversial, la América Latina de una política castigada siempre por dictaduras y por lo que dejan las dictaduras y por los personajes que como en consecuencia van conformando lo que después todos juntos armamos como una identidad que existe, por más que lo esté diciendo en un país que es quizás de base el menos latinoamericanista. No sé si soy injusto en esto, pero es una apreciación de tipo personal. Pero observando todo lo que uno va encontrando a través del libro de Joe en América, se da cuenta que, sepamos o no, estamos perfectamente integrados a ese paisaje, a esa postal formidable que para el mundo es nuestra América Latina. Así que mi deseo es invitarlos fervorosamente a que participen del libro, y casi que no hay necesidad de provocar entusiasmo después que ustedes tomen contacto con la primera página, esa en la que Joe cuenta cuando sube a un avión y se encuentra con nosotros. Cuando digo con nosotros es porque cada uno de los personajes que él describe para que podamos sonreír, uno encuentra que es uno mismo. En todos los momentos en los cuales se pasa por la lectura de Periodismo en tiempos de cólera, uno ve que algo de cada uno de nosotros está en esos personajes, muchos de ellos marginales, olvidados, retirados en el tiempo, que han vivido historias de criminalidad, de lucha política, de esfuerzo por mejorar el ámbito en el que cada uno de ellos ha participado. Todo eso compone esta maravillosa aventura. Yo veo que están los hijos de Joe acá, y como todos nuestros hijos siempre se fascinan con la posibilidad de que le contemos cosas, que les hablemos de nuestra vida. Yo creo que Joe tiene como primer destinatario a cada uno de sus hijos para que cuando haga la pregunta, papá, ¿qué hiciste?, le diga, bueno, acá te lo cuento, acá está el libro. Muchas gracias, Víctor Hugo y Sergio. Quería agradecer a la Biblioteca Nacional, a Mariano Mucci, que está filmando, a Guillermo David, a Estefanía, a toda la gente, también de Editorial Coligüe, y toda su gente, y todos ustedes. Muchas gracias por venir. Bueno, como dije, Sergio es mi traductor oficial, entonces cualquier error, por favor, y va a haber muchos. Cuando quejaron gente que Santiago Cafiero no habla bien inglés, ¿se acuerdan de eso? Yo me acordaba de Mauricio Macri en el famoso discurso donde dijo a Cristina Lagarde que nosotros, los argentinos, we are going to be crushing on you. ¿Se acuerda de eso? Bueno, en inglés, you can have a crush on somebody, but crushing on you means aplastándolo. ¿Ok? Solo decir eso. Nadie le dijo nada. Bueno, nací en el Bronx. En el Bronx, que es lo más parecido en ciertos lugares a Villa Fiorito, aunque no jugamos fútbol, jugamos básquet allí. Fui a un colegio secundario donde había 10,000 estudiantes. Es en el Guinness, como más grande secundario del mundo. Ahora, no puedo creer que en China y India no ganaron, pero qué sé yo. Era la época de derechos civiles en Estados Unidos, la época de Vietnam, que por suerte
había una lotería, un sorteo, y yo, por suerte, saqué 362 de 365 todos los días y no tuve que ir a Vietnam. También fue época de heroína, de drogas en New York, como estaba hablando un poco Sergio, en mi secundaria, por ejemplo, murieron de sobredosis en la escuela 6 chicos en mi último año. Era tremendo la cantidad de drogas en esa época. Fui a la universidad y estudié nada que ver, medio ambiente. Hice un estudio del Bronx River, que es parecido al riachuelo, con autos adentro, con todo tipo de basura. Y después hice una maestría para trabajar con chicos de problemas emocionales, especialmente síndrome de Tourette's. Trabajé 8 años con estos chicos que tienen los tics crazy y también grita malas palabras todo el tiempo. Fue una buena introducción a ir a partidos de fútbol aquí en Argentina. Bueno, yo después de 8 años tenía que cambié mi trabajo. Trabajé en el Village Voice, que es un semanario de New York. Trabajé realmente bajo tutelaje o qué sé yo, de Victor Hugo, de Wayne Barrett, que era un increíble periodista de investigación, que murió hace 5 años. Era el hombre que más sabía de Donald Trump en Estados Unidos. Murió la noche anterior de la inauguración de Trump. Qué sé yo, las cosas de la vida. Todavía periodistas buscando información de Trump va a su casa donde su mujer tiene todo archivos de Wayne de tantos años de trabajo. Después fui a Centroamérica como parte de la producción de un documental de Haskell Wexler, el cineasta Haskell Wexler, y allí conocí a Pérez Esquivel y la gente de Serpac, algunos que están aquí, y decidí 1 año y medio después que, bueno, voy a intentar Argentina. Vamos a ver qué hay en Argentina. No sabía nada, como digo en el libro, la educación en Estados Unidos de América Latina es muy pobre. Es muy pobre. Para Argentina pensamos tango y carne, qué sé yo. Nada más. En cada país tiene esa cosita que Uruguay fue los tipos que, no sé. Los de los Andes. Los de los Andes después, no fue durante mi... Pero llegué y yo estaba alucinado con lo que vi en Argentina. Primero, me acuerdo del coche de mi amigo Aníbal llegando a la ciudad y yo estaba en el Caribe y en Centroamérica y llegando a Argentina fue como, ¿qué es este mundo aquí? Que parecía un lugar tan grande. Primero, uno pasa por la carretera con caballos, gente a caballo pasando, y después abre una ciudad que compara un poquito con
Oz, la ciudad Esmeralda, no sé, algo así. Y me encantó del primer momento. Bueno, empezó a trabajar primero con Serpac o a través de la oficina de Serpac, escribiendo informes de derechos humanos durante el juicio a la Junta. Después entré al periodismo trabajando con UPI, la agencia UPI, y con ABC, y trabajando en varias cosas de revistas económicas. Y quería hablar un poquito de la investigación de la AMIA que hice con un grupo de gente, incluyendo Jorge Lanata. Bueno, no voy a decir nada, solo voy a decir que no cambié en mis cosas. Tengo la misma perspectiva hoy que tuve en aquel momento. Trabajamos investigando y quería hablar un poquito, que está en el libro, de AMIA y espías. Y el rol de los espías y también el rol del periodismo con espías. Para la investigación que hicimos, que no fue solo el libro, pero hicimos un año más de investigación que pusimos en un informe para Diana Malamud y la gente de las organizaciones de familiares de víctimas de la AMIA. Yo hablé con gente del FBI, con gente de CECID, de España, de investigaciones de España, y con gente de Scotland Yard especialmente, porque en Scotland Yard estaban investigando una bomba que pasó, creo que 3 semanas antes de la bomba de la AMIA, y realmente entendimos en equipo que para investigar algo así, uno tiene que ir y ver lo que queda en el sitio. Uno tiene que averiguar el epicentro. Es toda una investigación científica. También que uno puede decir que hay maneras de investigar, y aquí se hizo una investigación de la AMIA basado en las espías del mundo, buscando información de ellos, en lugar de investigar el lugar del hecho. Nosotros fuimos, yo que tengo, how do you say height? Vértigo. Tengo vértigo, pero crucé más o menos, me acuerdo, 52 techos buscando restos de la explosión en toda la zona, más o menos adelante. Llevamos bolsas y realmente estaban llenos 3 bolsas de restos. En los 52 edificios, ¿cuántos habían hecho investigaciones, gente del juzgado o de CIDE o de Policía Federal o quien sea? En 2, nada más. Es un crimen. La investigación aquí, Horacio Lutzky puede decir mucho de eso, es un crimen. Llevamos las bolsas que hallamos como corresponde al juzgado, al juzgado de Galeano. Un año después fuimos a hablar de los restos porque habíamos catalogado
todo. Nos dijeron que perdieron las bolsas. Como perdieron 60 cassettes de la AMIA. Hoy es un tiempo para hablar de espías y creo que hay bastante en el libro. Uno tiene que decir por un muy buen trabajo de alguien como Cristina Camaño que tenemos algo de información de lo que estaba pasando en los últimos años con los espías. Yo quedé haciendo notas para Estados Unidos de la Ara San Juan, que el submarino que desapareció. Estaba mucho con los familiares de los tripulantes y me causó un estupor, no sé cómo decir, era increíble para mí que espías infiltraron familiares de la Ara San Juan hasta el punto de tratar de conseguir citas con algunas de las viudas. Fue tan increíble así. Ahora, yo he trabajado mucho en distintos lugares en todos lugares de América Latina y a veces uso gente del FBI, gente local, gente de policía. Trato de conseguir cosas. Lo que se ve aquí es cómo el periodismo hizo como el trabajo de las espías aquí, en todos lados. Si uno lee Clarín de la cobertura de la AMIA o de la cobertura de Ara San Juan o la cobertura de Nisman, uno ve la misma cosa, que están cubriendo los gobiernos, en este caso de Mauricio Macri. En el gobierno de los Kirchners quedaron desafortunadamente con Stiuso, un tipo nefasto. Tuvieron finalmente al final de, creo que fue en 2013 o 14, que Cristina dejó Stiuso, que fue algo impactante y hubo repercusiones hasta hoy de eso. Yo creo que y hay toda una sección al final de cómo cambió el periodismo en los últimos 40 años en Estados Unidos, realmente en todo el mundo. Yo cuando empecé con ABC, trabajamos sobre elecciones, trabajamos de economía, trabajamos de muchas cosas de la vida cotidiana. Bueno, eso ha cambiado. Últimamente hago cosas de desastres, cosas como terremotos, aludes, huracanes. Hago cosas de asesinos en serie. Era como, me conocían en ABC como especialista en eso. Tenía uno en Venezuela, uno en Panamá y uno en Perú, cubriendo en Perú, por ejemplo, 2 años de un tipo que había matado por lo menos 4 mujeres. Y también quería hacer algunas cosas de la vida social aquí. Y a veces aceptaron, pero muchas veces y últimamente muy poco
difusión tiene esas cosas en los medios de Estados Unidos. Con Donald Trump hubo tanto rebote. Donald Trump era un hombre de shock, ¿no? Que creó cosas para el efecto shock y fue así que él ganó en eso porque los medios cubrieron a Trump así todo el tiempo. Que me acuerdo, después de la elección, yo estaba cubriendo la semana después de la elección de Trump, en 2015, yo tuve que cubrir un cumbre en Lima, Perú, donde estaba Obama, y me acuerdo qué onda en todo la gente del gobierno de Obama con Trump. Pero eso fue realmente el principio de un cambio brutal y no supimos cómo cubrir un tipo que hasta hacía burlar de gente con disabilities, con discapacidades. Un periodista de New York Times que escribió una nota, no contra Trump, pero una nota sobre Trump, fue un tipo con cerebral palsy que tenía problemas, y Trump lo dijo así, que el tipo, ¿cómo se puede creer un tipo que hace así? Este tipo de cosa invadió la prensa y no supimos cómo manejarlo. Como en Argentina se ve de alguna manera la misma cosa. Podemos hablar de Babi Echecopar, podemos hablar de Viviana Canosa, que no puedo creer lo que estoy viendo. Que el otro día mi esposa, que es un gran periodista, está mirando, y Viviana Canosa tiene una cosa donde dice que el presidente de Chile, que estaba de visita aquí, tocó el culo de Alberto. No sé si vieron, espero que no, pero dijo eso. Julieta chequeó la filmación, tenía la filmación exacta de eso. Fue una filmación donde el presidente Boric de Chile puso su mano abajo así, pero ellos tuvieron la maldad, qué sé yo, de pararlo aquí para decir que tocó el culo del presidente. Ahora, hace 40 años, si eso hubiera pasado, y de las cosas en mi país que está pasando también, donde, por ejemplo, los republicanos acusan la gente que votaron a favor de la jueza del Suprema Corte esta semana de ser pro pedofilia. ¿Por qué? Porque ella dio sentencias más leves a alguna gente. Este tipo de cosas está realmente arruinando el trabajo de periodismo. Bueno, lo que quería hacer ahora es si podemos hablar entre nosotros un poquito y después preguntas. ¿Está? Pasamos a las preguntas y Vamos a las respondemos entre todos. Un aplauso. Lo que está diciendo Joe es que hemos pasado, Sergio, barreras inimaginables en el periodismo. Es decir, hay cosas que no pueden concebirse, hasta en la estética. Ese tipo de palabras, esa forma de expresar las cosas, eran territorios a los cuales no explorábamos, no aparecíamos por allí.
no aparecíamos, no nosotros, no aparecía nadie. Era inimaginable que un locutor dijese los disparates que se pueden decir hoy día en radio o que se expresara con el vocabulario que hoy día existe en la televisión. Todo eso hace a la estética, pero también al sentido ético de una profesión que básicamente es ética. Por eso es que estamos aquí rodeando a Joe, porque representa justamente ese tipo de ideales, ese sueño periodístico en el que lo único que importa es la búsqueda de la verdad, la construcción de la verdad, que siempre será discutible, por supuesto, porque todo tiene un factor político detrás, pero que no escabulle la responsabilidad de tomar los hechos tal como son y que no se evade de ninguna manera de cierta responsabilidad que tenemos frente a la gente en cuanto a qué léxico utilizamos, cuál es el lenguaje. El lenguaje me parece, Sergio, que es un elemento fundamental y que en este libro aparece a cada rato como elogiando la posibilidad de lo que podemos hacer con la palabra y no desvirtuándolo. Es verdad. Y me acuerdo de lo de la estética, cada vez que prendo el televisor, por alguna razón, siempre está en Canal 26. Y llevo años tratando de recuperarme, de ver cómo se visten en ese noticiero, que llega a un nivel surrealista, porque parece que van a la bailanta y están hablando de la guerra de Ucrania. Entonces están con unas plataformas así. ¡Ay, el horror de la guerra! O sea, es un nivel de estupidez sencillamente increíble al que hemos llegado hoy. Y no voy a hablar de las redes ni de eso, porque mis hijos no me hablan por un mes cada vez que empiezo con eso, que es esto mismo, pero sin editores. O sea, cuando alguien te pregunte, ¿para qué sirven los periodistas? Y nuestra profesión está a nivel mundial mal vista últimamente por esto que estamos hablando. Bueno, ¿para qué sirven? Es para que tu vida no sea informada por las redes y nada más. Que tu fuente de información no sean bullshit en Facebook, fake news en TikTok y no sé, y todas estas mini redes de gente que cree que la Tierra es plana, que los judíos dominan el mundo, que Putin va a salvar a la raza blanca y todo eso, y viven contándose las mismas historias entre ellos. Entonces, digamos, todo esto no es nada más que para llorar, sino para defender un lugar donde el periodismo trabaja para salir de estas fake news y mantener un mínimo estándar de información en común. Porque hoy en día uno no sabe si creer si va a llover mañana, porque ya es realmente... Y nos pasa lo que vos contaste recién de Viviana Canosa mostrando cómo Boric le tocó el culo a Alberto. Y vos dijiste algo, como ustedes dos son periodistas y Julieta tenía la misma grabación, podés comprobar que no era cierto. Ahora, eso somos nosotros que estamos en el tema, y como siempre dice Martín Granowski, somos gente completamente hiperinformada hasta el absurdo. Ahora, la gente que no es su laburo, que no tiene ni tiempo ni interés en andar comprobando todo lo que ve, o le cuentan o le escriben, ¿cómo haces si no tenemos fuente de información confiable? A nosotros nos pasa, no sé ustedes, pero yo ando aterrado últimamente, sobre todo cuando vas a historias como la guerra de Ucrania, que polarizan todo. Entonces vos ves planetas diferentes, abrís un medio, es una historia, abrís otro medio y es un planeta diferente, ¿no? No hay más consenso. Pero para eso ha sido, Joe, me parece necesario un triunfo cultural de ellos, porque todo lo que se hace desde ese tipo de periodismo tiene un destinatario. El destinatario es el público, que finalmente tendría que ser un fiscal más severo. El público perdió severidad, tiene una gran tolerancia para la grosería y para la mentira. Sí. Se convive con la mentira. Nosotros venimos por generación de un tiempo en el cual la mentira se pagaba caro, es decir, daba mucha vergüenza la mentira. Hoy no da ninguna vergüenza. ¿Pero por qué? Porque hay un público que construyeron, al que le arrasaron, desde mi punto de vista, sus neuronas, y que asiente tranquilamente aquello que puede ser una mentira si le sirve.
Si la mentira le es conveniente para su discurso, para su ideología, estará bien. Y si la grosería lo traspasa, no importa, la asiente, hasta la festeja. Todos los días cada uno de los que está aquí escuchará comentarios de lo que vio anoche en televisión. Anoche, antes de anoche, cualquier día. Las cosas increíbles que se pueden llegar a decir. Ahora, hay quienes, y estoy seguro que no hay una sola persona de las aquí presentes que no condene eso y que no lo comente con una sensación de abatimiento. Pero los destinatarios son millones que sí lo aprueban y que sí están muy bien y comentamos con naturalidad las barbaridades que se puedan decir, Joe. Sí, yo creo también, voy a defender un poquito ABC, que he trabajado con gente realmente, gente maravillosa, que tengo muy pocas quejas en 30 años de el trato de ABC, que fue mi primer ancla, digamos, que trabajamos mucho con Peter Jennings, que era un tipo que realmente, él era corresponsal también en Líbano, empezó su trabajo como ancla, haciendo el trabajo desde Beirut. Entonces entendió todo y tenía una cosa que a mí me encanta, porque no tiene que ser todo plomo, que tenía una cosa que siempre tenía que terminar el noticiero con una noticia humorosa, no sé, de humor o de algo divertido y algo light. Y eso también es algo importante. Yo no digo que todo tiene que ser impactante y boom, boom, boom. Pero eso ya pasó en la televisión en Estados Unidos y en ABC también. No piden más esas cosas. Yo he trabajado mucho con John Quiñones, haciendo producción para John, que es un tipo que hace 40 años está con ABC. Es un tipo impresionante, un tipo que nació en Texas de una familia de trabajadores migrantes. Él hizo todo su juventud, fue al norte del país para buscar verduras y cosas, ¿cómo se dice? Para Cosechar. Y después recibió una beca a la Universidad de Chicago Journalism School, hizo una carrera y trabajar con él es un lujo. Trabajé un mes con él en lo de los mineros en Chile, donde yo trabajé como 2 meses y un poco más en esa nota. Pero con John lo que me encanta es que todos están haciendo la espera, qué pasa y bla, bla, bla. Con John investigamos y descubrimos que los dueños de la mina afectada, donde había 33 atrapados, los dueños eran dueños también de una fundición de cobre, donde ganaron más de $1 millón a diario. Y con la mina no hicieron nada, cero. Entonces fuimos y filmamos a la fundición, hicimos toda una nota también de las condiciones en otro minas, que fue totalmente diferente que en la mina, olvidé el nombre de esa mina. Sí, yo también, no me acuerdo. Pero qué sé yo, donde estaban atrapados. Y buscando notas así, que me acuerdo en Chile con John, durante el gran terremoto allí, 8.8, estando allí, hubo todo en la prensa chilena, hubo todo
gente hablando de saqueos y todo en el pueblo donde estuvimos, en la costa, donde fue el lugar más afectado. Y con John fuimos al lugar supuestamente de los saqueos y era un supermercado y el tipo dijo, no hubo saqueos aquí, que tuvimos muchas cosas poco dañado y todo y le dimos a la gente. Entonces, en lugar de hacer una nota de lo bueno que estaba haciendo, hicieron para ganar audiencia o no sé qué cosa, saqueos en el supermercado no me acuerdo el nombre del pueblo, qué sé yo, pero toda esa cosa. Y tenemos realmente responsabilidad como periodistas y no se ve en el mundo que estamos usando esa responsabilidad. Sí, pero es bueno lo que también señala Víctor Hugo de la responsabilidad del público. Mira, para comparar, hace cosa de 20 años, Haddad saca una revista cuando estaba en punta con la 10 y era esa generadora de contenidos autoritarios, esa radio todavía, y él saca una revista que se llama La Primera. Y el segundo número trae una nota que se titulaba La invasión silenciosa, y que en la tapa tenía la foto de un chico jovencito mirando a cámara delante del obelisco, muy morocho, muy con cara de peruano, de boliviano, al que le faltaba un diente. Y ya en la tapa decía, hay colegios completamente copados por los inmigrantes, los hospitales, el 75% de los presos en el país son extranjeros, la invasión. Me acuerdo que nos pusimos a ver esa nota y en página 12 salió, no podíamos creer, una cosa abiertamente racista. Yo dije, vamos a hacer una cosa, mira, es muy simple, acá citan a 5 personas, la directora del colegio invadido, el director del hospital invadido, Patricia Bullrich, que era la jefa de penitenciarías en esa época. Digo, volvamos a llamar a todo el mundo. Entonces yo personalmente volví a llamar a todo el mundo que estaba en la nota. Y todo el mundo me lo desmintió. O sea, lo que no estaba inventado estaba dado vuelta. Por ejemplo, me acuerdo el vocero de Patricia Bullrich, dice, es verdad, el 100% de los condenados en las cárceles federales son extranjeros. Lo que pasa es que las cárceles federales tienen el 7% de todos los presos. La mayoría de la gente que está presa en cárceles provinciales, no federales. Entonces sí, lo que pasa es que ese 75% es que el 4,5% de todos los presos del país, no todos los presos son extranjeros. La maestra, la directora de la escuela, no sabía de qué le estaba hablando. Me acuerdo, la señora se enojó, me dice, ¿para qué me dice? Le digo, mire, profesora, acá dice esto. Cuando me escuchó se quería matar. Bueno, publicamos nosotros la nota explicando, me acuerdo que alguien le puso la invasión mentirosa a la nota, y se armó un lío descomunal y Haddad al mes cerró la revista directamente. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque 20 años después, yo creo que ni me molesto en hacer esa nota, porque me mato, la edito, la investigo, la publico y no pasa absolutamente nada. Nadie va a cerrar la revista, nadie me va a putear siquiera por haber publicado eso, como el autor todavía me está buscando para pisarme con el auto, pero bueno, es otra historia. Pero hoy, Víctor Hugo, yo creo que nadie se inmuta si haces eso. Bueno, voy a ser de animador, de conductor televisivo. A ver si alguien quiere vencer la timidez convencional de estos casos para hacer una pregunta a Joe sobre el libro. Que levante la mano. Lo que hace siempre. He preguntado, tengo experiencia en esto.
Bueno, entonces vamos cerrando, Joe, este ratito tan agradable. De lo que quiero decir finalmente, y te dejamos la palabra con Sergio, es que te puedes quedar muy tranquilo. Este libro nos representa a los que tenemos sueños periodísticos. Este libro representa el nivel de entretenimiento y de profundidad que desde la profesión estamos obligados de alguna manera a tener. Y es un libro para mí de cabecera en esa fascinación que me provoca lo que has vivido y cómo lo estás contando. Cuando digo compro tu vida en el comienzo del prólogo, quiero decir que ha sido una vida dentro del periodismo y con todo lo que te queda por recorrer, una vida que vale la pena. Y vale la pena por vos, y vale la pena por nosotros, por la profesión, y vale la pena por la gente que nos acompaña. Yo quería contar una historia más. Tengo una cosa con los espías, ¿no? Que parece... en el año, creo que fue 88, yo compartí oficina con el periodista de BBC de Londres, Jeremy Morgan. Gracias, Jeremy. Y Richard Kessler, en aquel momento de Newsweek. Y en el último día hábil de cada año, si estás en el centro, nosotros tuvimos una oficina en Belgrano y casi al fondo. El último día del año hábil, ¿qué pasa? Y decidimos, porque somos periodistas de investigación y por supuesto no había mucho trabajo y cosas, fin de año, tomamos bastante cerveza, yo menos, pero Jeremy, qué sé yo, para... Jeremy, sí. Sí. Y decidimos que vamos a ver si en la oficina de CIDE, cruzando Plaza de Mayo, ellos también tiraban papeles. Tiraban un montón de papeles. Muchos que dijeron reservado, bla, bla, bla. Y acumulamos muchos. Le dimos a un periodista local, pero es un poco la historia de los espías locales que tiran todo eso de las ventanas. Yo diría en Langley con la CIA no pasa igual. Es eso, no pasa igual. Horacio, ahí tenés otra serie. Muchísimas gracias a todos.